Hola a todo el mundo. Me llamo Stanislas Dehaene y soy neurocientífico. Es decir, que trato de comprender cómo funciona nuestro cerebro. Y es de eso de lo que vamos a hablar hoy. Espero que hoy hayáis traído vuestro cerebro. Lleváis dentro una de las máquinas más extraordinarias del universo. El cerebro humano tiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas que están interconectadas, y cada neurona ya es en sí una especie de mini procesador. Cada neurona se conecta con una media de otras 10.000 neuronas, lo que resulta en una cifra asombrosa: 1.000 billones de sinapsis, de puntos de contacto entre las neuronas. Pensamos, y esta es la hipótesis sorprendente, que todo lo que sentimos, todo lo que vivimos, todo lo que aprendemos, todas las palabras que conocemos vienen de nuestro cerebro. Todo lo que sentimos, los dolores, los placeres, vienen de nuestro cerebro, y los neurocientíficos tratamos de entender cómo funciona esta máquina. Seguro que habéis oído hablar del progreso de la inteligencia artificial. Actualmente se está logrando construir máquinas que tienen la capacidad de aprender y que son capaces de producir lenguaje. No obstante, me gustaría tratar de defender nuestro cerebro y mostraros también que es una máquina aún más extraordinaria que las máquinas modernas. Una de las maneras de verlo es pensar que este órgano que está en nuestra cabeza solo pesa 1,5 kilos. Comparadlo con los superordenadores que hay que utilizar para desarrollar modelos de inteligencia artificial. Además, consume 20 vatios, aproximadamente 1 millón de veces menos que los grandes ordenadores necesarios para hacer funcionar modelos de inteligencia artificial como ChatGPT, del que seguro que habréis oído hablar. Por tanto, debemos intentar comprender cómo la evolución ha logrado crear progresivamente esta máquina, porque entenderla conlleva entendernos a nosotros mismos. De esto me gustaría hablar hoy, de tratar de comprender el órgano biológico que nos hace pensar. Para mí, es el nuevo sujeto de esta cuestión tan antigua que es «Conócete a ti mismo». Intentemos conocernos a nosotros mismos para poder utilizar mejor algunas partes del cerebro y aprender mejor. Creo que hoy hablaremos mucho también sobre el aprendizaje. En mi caso, yo soy matemático. De entrada, lo que me interesa son las matemáticas, y me gustaría tratar de entender cómo nuestro cerebro logra interpretar las matemáticas. Es uno de los mayores descubrimientos de la humanidad, la invención de las matemáticas, la invención de los símbolos de los números, incluso los símbolos de las letras. Es algo que ha permitido a nuestra especie ir aún más allá de lo que otras especies de animales son capaces. Yo intento comprender en mi trabajo cómo se adapta el cerebro a nuevos aspectos culturales, como letras, palabras, cifras, etc. ¿Qué cambia en nuestro cerebro cuando aprendemos cifras arábigas o letras? En el cerebro hay una red de circuitos que es cambiante y que podemos ver. En el laboratorio tenemos equipos que llamamos de imagenología cerebral. Cualquiera puede simplemente tumbarse en la máquina, que son aparatos de resonancia magnética, y vamos a poder ver todo el cerebro. No solamente su anatomía milímetro a milímetro, o incluso por debajo del milímetro, sino que vemos también la actividad cerebral. Uno de los descubrimientos que mis compañeros y yo hemos hecho es que cuando comenzamos a leer un texto, hay una pequeña región del cerebro que se ilumina y que está aproximadamente en el mismo lugar en todas las personas que son capaces de reconocer las letras y de aprender a leer en un alfabeto concreto. También hemos descubierto que cuando hacemos un cálculo hay otras regiones del cerebro que se iluminan. Estamos intentando comprender cómo funcionan. Este es más o menos el itinerario de todo lo que vamos a hablar hoy. Y creo que aquí hay una doble cuestión.
comprender el cerebro, pero también comprenderlo para utilizarlo mejor. Comprenderlo porque todos tenemos cerebro y todos necesitamos aprender a lo largo de nuestra vida, no solo en el colegio, sino a lo largo de toda nuestra vida. Además, sin duda, muchos de nosotros tendremos que enfrentarnos a dificultades en nuestra vida, ya sean enfermedades cerebrales o simplemente estados temporales del cerebro, como la depresión. Se trata también de esto, de comprender cómo este órgano es capaz de sumirnos en estos trastornos que afectan a una parte considerable de la población. Es muy probable que si nuestra vida se prolonga por encima de los 80 o 90 años, desafortunadamente padezcamos alguna enfermedad neurológica. Estas son más o menos las preguntas que me gustaría comentar con vosotros. Espero vuestras preguntas. Hola, buenas, profesor, soy Carlos. Sé que usted es neurocientífico y que gran parte de su trabajo va en relación a los procesos del aprendizaje. Mi pregunta es, como tal, ¿qué es la neurociencia y cómo nos podría ayudar a aprender mejor? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, ¿qué son las neurociencias? Las llamamos neurociencias en plural porque en realidad es un conjunto de disciplinas cuyo objetivo es estudiar el cerebro. Es importante entender que en el cerebro diferenciamos numerosas escalas. Yo estudio el cerebro humano en su totalidad, con métodos de imagenología cerebral que permiten verlo desde el exterior. En cambio, otros compañeros neurocientíficos estudian el cerebro de los animales y gracias a eso son capaces de ir descendiendo a escalas mucho más pequeñas. Para comprenderlo, podemos imaginarlo casi como las muñecas rusas que están una dentro de otra. La escala más pequeña, si hablamos del lugar o el punto más pequeño del cerebro, sería la escala de las moléculas. Hay moléculas que tienen un papel muy concreto en el cerebro y que llamamos receptores o neurotransmisores, que transmiten químicamente la información al cerebro. Hay neurocientíficos que trabajan en esta escala y que estudian las moléculas que se abren y se cierran para transmitir los mensajes químicos. A una escala un poco mayor está la sinapsis. La sinapsis es un punto de contacto entre dos neuronas. Ahí hay un gran trabajo para tratar de comprender la velocidad y la naturaleza de la transmisión de la información, pero sigue siendo una escala microscópica. Luego pasaríamos a una escala algo mayor, la de las neuronas. Las neuronas miden unos pocos micrómetros, es decir, unas millonésimas de metro o milésimas de milímetro. Es una escala muy pequeña y tenemos 86.000 millones de neuronas que se conectan entre ellas. La escala que hay por encima es la que a mí me interesa, la de los circuitos, cómo las neuronas se conectan entre ellas para hacer cálculos. Las neuronas forman circuitos que nos permiten calcular e interpretar cosas como, por ejemplo, reconocer una cara. Veo tu cara y te reconozco. Nosotros intentamos comprender la cadena de tratamiento de la información que lleva de un punto a otro en el cerebro y que nos permite identificar una cara, una palabra o reconocer una cifra y llegar a hacer un cálculo. Mi misión es hacer esto tangible. En el laboratorio tenemos varias máquinas que permiten ver diferentes aspectos del cerebro. Mi trabajo de neurocientífico consiste en combinar diferentes máquinas con protocolos que permiten observar, entender y diseccionar las etapas de tratamiento de la información. Si venís a mi laboratorio, estudiaremos, por ejemplo, vuestra manera de leer. Os mostraremos palabras en una pantalla. Se puede hacer muy rápido. La lectura es un proceso bastante rápido, por lo que podemos proyectar quizá una palabra cada 300 milisegundos, que son 3 o 4 palabras por segundo que pueden leerse. Para cada una de esas palabras, mediremos a qué etapas de tratamiento de la información consigue llegar en cada área cerebral. Entonces, os tumbaréis en la máquina de resonancia magnética y gracias a ella podremos ver vuestro cerebro en 3 dimensiones, en cortes, así. Y en cada punto del cerebro podremos ver dónde consumen energía los circuitos cerebrales y dónde aumenta el flujo sanguíneo. Esto es un mecanismo extraordinario. Cada vez que un punto del cerebro trabaja, en unos segundos, los vasos sanguíneos de la zona se dilatan para proporcionar más sangre, oxígeno y glucosa. Es un mecanismo muy evolucionado que permite al cerebro no consumir demasiada energía, porque el cerebro solo va a suministrar más sangre a una región concreta cuando ésta trabaje mucho.
Así podemos irrigar una región y medirlo desde el exterior. Es casi un milagro de la tecnología. El cerebro se ha vuelto accesible. Aún no estamos muy habituados a la idea porque antes no lo veíamos. Los investigadores no podían ver el cerebro. Tenían que esperar a que alguien muriera y poder diseccionarlo para comprender y analizar este órgano. Hoy podemos tumbarnos en una máquina y, gracias a la magia de la resonancia magnética, hacer cortes y observar cada punto del cerebro. Por donde quiera que fluya la sangre es un indicador de que esa región está trabajando. Este es un primer conjunto de máquinas de resonancia magnética que utilizamos diariamente, pero no es lo único que utilizamos. Los aparatos de resonancia están limitados porque no permiten ver la actividad en tiempo real. Necesitan tiempo. Hay un desfase de unos segundos en el inicio de actividad de una región. Y además el flujo sanguíneo que llega 2 o 3 segundos más tarde ya ha aumentado. Por tanto, es como si tuviéramos una imagen borrosa del cerebro, porque no lo vemos a escala de milisegundos. Y el cerebro sí calcula a escala de milisegundos. Luego, un segundo equipo de técnicas, lo que llamamos la magneto y la electroencefalografía, que permiten medir la actividad eléctrica del cerebro. En este caso utilizamos electrodos. Es también un descubrimiento bastante sorprendente. Basta con colocar un pequeño electrodo aquí sobre el cuero cabelludo entre 2 puntos del cráneo. Veréis que tiene voltaje, como una pila, excepto que es un voltaje muy bajo, de microvoltios, es decir, de millonésimas de voltios. Es una diferencia ínfima de potencial, pero podemos medirlo y viene del cerebro, de la actividad de las neuronas de vuestro cerebro. Cada vez que pensáis, podemos medirlo en forma de actividad eléctrica y también de actividad magnética. Y mi trabajo de neurocientífico consiste en utilizar estas señales para medir de manera precisa cómo calcula el cerebro. El aprendizaje es realmente la función más extraordinaria de nuestro cerebro. Es decir, que el cerebro no solo no es estático, sino que cambia estas señales en función de lo que somos capaces de aprender. Una de las cosas que hemos descubierto, por ejemplo, es que si yo proyecto una palabra, bueno, todas las palabras se reflejan primero en la retina y evidentemente se transmiten al lóbulo occipital. Sin embargo, si es una palabra que no conocemos, cuyo sistema alfabético no conocemos, por ejemplo, una palabra china, no sé si alguien aquí sabe leer chino, yo no sé leer chino, y no reconozco esa palabra, así que esa señal se detendrá ahí. En cambio, si aprendiéramos chino, lo que hemos descubierto es que hay una región muy concreta del cerebro que analiza la forma, que analiza los caracteres. En 170 milisegundos aproximadamente, es decir, en una sexta parte de segundo, vuestro cerebro detecta el objeto del que se trata y enseguida esta actividad se transmite aún más lejos y reconoce el sentido de las palabras. En definitiva, las neurociencias consisten en eso, en tratar de crear puentes entre el objeto, el cerebro y el pensamiento. La manera en que el cerebro genera el pensamiento es una de las grandes asignaturas de la ciencia hoy día. Es uno de los grandes misterios de la ciencia. ¿Realmente podemos reducir el pensamiento a este objeto biológico? Yo creo que sí. Creo que debemos aceptar que somos fruto de la actividad neuronal. Somos nuestro cerebro, esa es la cuestión. Hola, buenas. Soy Nacho. Sé que usted investiga sobre cómo funciona el cerebro humano y me gustaría preguntarle qué es lo que realmente significa aprender. Gracias por la pregunta. Probablemente el aspecto más extraordinario del cerebro sea llegar a modificarse para adaptarse al mundo exterior. Hay muchas definiciones sobre lo que es aprender. En mi libro yo reflexiono sobre varias. Voy a tratar de contarlo de forma concisa. Lo primero que podríamos decir es que aprender quiere decir crear en nuestro cerebro un modelo del mundo exterior. Cada una de nuestras regiones cerebrales entraña un pequeño modelo, una especie de maqueta de un aspecto del mundo exterior. Y tenemos miles de modelos. Yo tengo un modelo de la lengua francesa, por ejemplo, y vosotros tenéis un modelo del español que yo desafortunadamente no poseo. Tenéis un modelo de la forma en que las palabras han de encadenarse en español. Lo habéis aprendido. Aprender es modificar los parámetros del cerebro para crear un modelo del mundo exterior. Voy a daros un modelo de la manera en que puede funcionar. Pensamos que para aprender un modelo,
es necesario modificar las sinapsis, que son los puntos de contacto entre las neuronas, para ajustar los parámetros de forma que se adapten al mundo exterior. Voy a poneros un ejemplo muy simple. He participado en la creación de una exposición en la Ciudad de las Ciencias de París. Si vais allí, podréis probar un experimento muy simple. Os pondrán unas gafas que desplazan el mundo exterior 10 grados a la izquierda. Os ponéis las gafas y el mundo parecerá normal, pero después os pondrán un objeto delante y os dirán, cógelo. Entonces intentáis cogerlo y vuestra mano va hacia el lado, porque vuestro sentido de la vista está alterado. Lo intentáis una segunda vez y nada. Lo hacéis una tercera vez y ya está. Habéis logrado coger el objeto. Lo intentáis una cuarta y bien. Una quinta y entonces os dicen, quítate las gafas. Os quitaréis las gafas, iréis a coger el objeto y vuestra mano irá hacia el lado, así. ¿Qué quiere decir esto? Durante este breve periodo de aprendizaje, y es impresionante que pueda ser tan corto, habéis ajustado un parámetro inconsciente, el desfase entre la visión y la motricidad. Es uno de los parámetros que aprendimos cuando éramos pequeños. Aprendimos a alinear la visión con los gestos que realizamos. Los bebés, evidentemente, deben aprenderlo, y por eso hacen todo tipo de gestos. ¿Qué es lo que vemos en este ejemplo? Que hace falta producir y observar una señal de error. Es la señal de error lo que nos permite corregir. Aquí en realidad vemos un ejemplo muy simple donde hay un solo parámetro, pero en el cerebro habría que imaginarse miles de millones de parámetros, que son todas las sinapsis, y que el cerebro va a utilizar la corrección de un error para corregir cada uno de esos parámetros. Es un principio que también se utiliza en la inteligencia artificial. Es el desfase entre lo que hacemos y lo que habríamos debido hacer, lo que nos permite poder corregir. Ahora tenemos algoritmos en los ordenadores que nos permiten la retropropagación de ese tipo de errores. Esto se sustenta en un principio muy importante. Gracias a cometer errores somos capaces de aprender. Esto puede parecer algo paradójico, porque en los colegios se les dice a los niños que intenten no cometer errores. Pero el cerebro no aprende si no recibe una señal de error. Es una teoría bastante reciente. Creemos que la mayoría de los mensajes que el cerebro transmite a diferentes áreas del mismo son señales de error. Evidentemente, puede haber errores externos, como cuando uno no puede coger el objeto, pero también hay errores internos, como cuando yo os oigo hablar en español. ¿Puedo tratar de predecir lo que vais a decir? Mi cerebro lo intenta. Hace predicciones y va viendo el desfase entre lo que ha predicho y lo que habéis dicho de verdad. Desafortunadamente, como yo no tengo un buen modelo de español, hay un gran desfase y no logro predecirlo bien, pero eso crea una señal de error, que en este caso es una señal de error interno. Yo no he logrado predecir correctamente, y esa señal permite que se ajusten las sinapsis en mi cerebro. Imaginad un sistema que constantemente procura ganar información y ajustar sus parámetros para reducir las señales de error. Lo hacemos constantemente. Lo que podemos sacar en claro de esto es que no debemos avergonzarnos de cometer errores. No podemos aprender sin errar. Tratar de aprender a hacer windsurf sin caerse es totalmente imposible. El hecho de caerse forma parte de la forma de aprender del cerebro. Aún podemos decir muchas cosas sobre el aprendizaje. Podría decirse también que aprender es proyectar modelos de nuestro cerebro en el mundo exterior para calcular el desfase. Aprender es también partir de un estado muy estructurado del cerebro. En él tenemos, por ejemplo, modelos matemáticos que tratamos de aplicar al mundo exterior y vamos corrigiendo sobre la marcha según estos modelos se ajusten al mundo. Aprender es también una actividad que está distribuida extraordinariamente en el cerebro. No hay una sola región que no aprenda. El aprendizaje no es una función de una región en concreto, es una función que está distribuida por todo el cerebro, dependiendo de la naturaleza de lo que aprendemos. Si aprendemos a leer, irá a regiones muy concretas, por ejemplo, al lóbulo occipitotemporal. Si estudiamos matemáticas, irá más a la parte dorsal y a ambos hemisferios del cerebro. Cada región tiene su modelo e intentará ajustarlo a los datos del mundo exterior. Hola, buenas. Mire, mi nombre es Elena y me gustaría saber exactamente en qué consisten los 4 pilares fundamentales del aprendizaje que habías nombrado antes.
Gracias. Lo que yo he llamado los 4 pilares del aprendizaje son 4 grandes principios que nos permiten aprender mejor. La idea es que comprendiendo mejor qué hace nuestro cerebro para aprender, podemos explotar mejor su potencial y podemos aprender a aprender mejor. Podemos aprender a aprender. Vamos a hablar de los 4 pilares. El primer pilar es la atención. Hay muchos estudios sobre lo que es la atención y se ha descubierto que la atención es una especie de amplificador que selecciona una información y que la amplifica al cerebro. Por tanto, si no prestas atención a algo, la señal va a proyectarse en la retina. Por ejemplo, una palabra que te ha llamado la atención, pero se detendrá muy rápidamente como una ola que va disminuyendo y que se detiene en áreas precoces del cerebro. Si prestas atención, la misma señal va a amplificarse, a dirigirse, a orientarse, y podrá tener un efecto mucho más efectivo en el aprendizaje. Hay estudios muy buenos que demuestran que la atención puede impedir el aprendizaje completamente o, por el contrario, potenciarlo en gran medida. Creo que todos conoceréis el experimento del gorila. Si no lo conocéis, es algo increíble, de verdad. No sé si debería contarlo porque es algo que es mejor experimentar uno mismo. Básicamente, si estáis concentrados en lo que yo os estoy diciendo, podría haber una persona disfrazada de gorila que pasara por delante y no lo veríais. Es sorprendente, pero solo vemos aquello a lo que le prestamos atención. Si no le prestamos atención, es invisible. Esto para el aprendizaje es una clave. Un niño que no presta atención a lo que el profesor dice no puede aprender nada. Bueno, esto no es del todo así. También existe un aprendizaje no consciente, pero supone una grandísima diferencia respecto a un niño que sí presta atención. Y tampoco se trata solo de prestar atención al objeto, sino también al buen nivel de tratamiento. Esto es importante para los profesores que nos escuchan. Debéis canalizar la atención de los niños hacia lo que queréis que aprendan. Hay un experimento del que hablo en mi libro que siempre me ha parecido muy significativo, que es la atención a las palabras. Cuando aprendemos a leer hay métodos que llamamos globales, donde el foco de atención es la globalidad del mundo, y métodos que llamamos fónicos, donde se pone de relieve la presencia de las letras y el hecho de que cada letra corresponda a un sonido. Se han hecho ensayos de comparar 2 grupos de personas que están aprendiendo el mismo alfabeto. La única diferencia es que a uno de los grupos se le dice que son palabras como las del chino, que deben estudiarlas como un todo, y al otro se le dice que deben aprender cada una de las letras y el sonido que les corresponde. Es la única diferencia. Y se les deja estudiar. Entonces, aquellos que tomaron como referencia las letras aprendieron mucho mejor y en circuitos completamente diferentes. Aquellos que estudiaron las palabras como un todo aprendieron en circuitos del hemisferio derecho, que no es un buen circuito para la lectura. La atención orienta la información hacia un circuito totalmente diferente al circuito normal de la lectura. Entonces, en función de cómo han prestado atención, de manera global o en concreto a la presencia de las letras, se aprenden cosas totalmente diferentes. Lo que es interesante es que si tenemos que aprender a leer, debemos aprender a leer palabras nuevas, y eso lo cambia todo. La gente que ha aprendido a descifrar letras es capaz de generalizar ese conocimiento a palabras nuevas, porque han prestado atención a algo que es general, a una regla general. Aquellos que han prestado atención a las palabras como un todo han logrado aprender una veintena de palabras, pero esto no puede trasladarse a otras palabras que se les presenten. Vemos, por tanto, que no es solo una cuestión de fijarse en el objeto, sino a la manera en la que lo representamos mentalmente. El profesor debe ser alguien que... Yo digo siempre que el mayor talento de un profesor es ser capaz de dirigir la atención del niño, del alumno, hacia el nivel correcto, hacia lo que queremos que aprenda. También hay estudios muy prácticos al respecto donde se muestra, por ejemplo, que si el aula está muy decorada se crea un efecto de distracción y la calidad del aprendizaje disminuye. Esto tiene consecuencias verdaderamente significativas para la organización de la enseñanza. Bueno, ese es el primer pilar, la atención. Ahora voy a ir quizá un poco más rápido porque podríamos estar hablando largo y tendido de esto. El segundo y el tercer pilar son lo que yo llamo el compromiso activo y la corrección de error. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro no es pasivo. No podemos aprender de forma pasiva. Nuestro cerebro aprende cuando proyecta una hipótesis, genera una idea
Y como he dicho hace un momento, hay una señal de error que le permite corregirse. Hay que intentarlo. No podemos aprender como sujetos pasivos esperando que eso nos llegue. Hay que intentarlo. Proyectar una hipótesis y recibir una respuesta que nos diga, no, no es eso, no es correcto, o bien, sí era correcto. El cerebro funciona de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Que la señal de error es crucial. Es necesario recibir una señal de error bien del exterior, como el profesor que corrige, o una señal interna que nos permita ver el desfase con la realidad, como cuando he cogido el objeto que estaba en desfase con respecto a la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el sistema de notas no es apropiado. Una nota no es una buena señal de error. Hace falta una señal de error que sea informativa, que permita corregir y que proporcione información precisa para corregir el modelo. Cuando nos dan una nota, por ejemplo, un 4 sobre 20 o un 0 sobre 20, es aún peor. Lo que aprendemos de ahí no es cómo corregirnos, no es una información precisa que nos permita corregir. Lo que aprendemos es que no hemos acertado y, por el contrario, eso puede tener un efecto negativo, una especie de castigo, una comparación con los demás, una mala imagen de uno mismo, etc. Lo que queremos decir con señal de error no es en absoluto un castigo, es una señal informativa que permite corregir el modelo mental de nuestro cerebro. Por tanto, atención, compromiso activo, corrección de errores y el cuarto pilar de aprendizaje, que es lo que llamamos la consolidación, donde el sueño juega un papel muy importante. ¿Qué entendemos por consolidación? Que no podemos aprender en una única vez. Cuando aprendemos algo por primera vez nos exige un esfuerzo considerable, pero puede que no sea suficiente para poder automatizar por completo lo que hemos aprendido. Voy a poner un ejemplo. Aquí habrá gente que ha aprendido ya a conducir un coche. Yo creo que es el caso de unas cuantas personas. La primera vez que aprendes a conducir un coche, imagino que lo recordaréis, es aterrador, porque tienes la impresión de que debes prestar atención a todo al mismo tiempo y es imposible. No logramos prestar atención a todo al mismo tiempo. Al principio, todos los aprendizajes empiezan por la movilización de nuestra atención y de lo que se llama el córtex prefrontal, que está aquí detrás de la frente, que es un sistema que moviliza recursos para crear nuevas conexiones, como una especie de sistema de routing, de enrutamiento de la información en el cerebro. Cuando este sistema está en activo, no puede hacer dos tareas a la vez. Nos resulta difícil aprender a conducir porque tenemos la impresión de estar procesando demasiada información al mismo tiempo, de no poder hacerlo todo a la vez. Después de la consolidación, este sistema va a liberarse y podremos automatizar la conducción por completo, y quizá, por ejemplo, seamos capaces de tener una conversación a la vez, algo que es imposible a comienzos del aprendizaje. Por tanto, consolidar el aprendizaje conlleva liberar recursos para poder pasar a otra etapa del aprendizaje. En las neurociencias hubo un descubrimiento que es realmente importante, que es el papel del sueño. Los neurocientíficos han descubierto que aprendemos cuando dormimos y que el sueño tiene un papel fundamental en la consolidación de lo que hemos empezado a aprender. A mi parecer, es uno de los descubrimientos más importantes de las últimas décadas. Podríamos pensar que el cerebro reposa durante el sueño o que se limpia, que es una mera actividad metabólica para corregir la acumulación de ciertas sustancias durante la jornada. Esto ocurre también, pero en realidad el cerebro está también muy activo durante el sueño. No para de trabajar y continúa estando activo toda la noche. Se ha descubierto que, en efecto, repite información del día. Cuando dormimos, no tenemos la impresión de estar trabajando, pero nuestro cerebro lo va a repetir y puede que por la noche repita decenas o incluso cientos de veces información que solo hemos recibido una vez a lo largo del día. Es decir, lo que hace potenciar el aprendizaje. Hay montones de estudios realmente interesantes, pero vemos, por ejemplo, que sin hacer nada, después de dormir, el rendimiento es mayor que antes de dormir.
Las personas que juegan a videojuegos, quien juegue a videojuegos aquí seguro que lo sabe, quizá jugáis a un videojuego durante 3 horas y llega un punto en que no avanzáis. Ahí llegáis a una asíntota, es decir, habéis llegado a vuestro límite. Os vais a dormir y a la mañana siguiente jugáis al mismo videojuego y es más fácil. Se ha demostrado en laboratorio que los circuitos se consolidan durante la noche y lo vemos incluso a nivel de neuronas individuales. Es algo extraordinario. En animales se ha llegado a ver que las mismas neuronas que se han activado durante el día se reactivan durante la noche en el mismo orden. Por ejemplo, imaginemos un ratón que se pasea por un laberinto. Podemos encontrar neuronas que codifican cada lugar del laberinto, lo que llamamos células de lugar, place cells en inglés, en el hipocampo. Hay neuronas que se concentran en la posición del animal y cuando el animal se pasea por el laberinto se pueden ver las neuronas. Una neurona, 2 neuronas, 3, 4, que se activan en el orden correspondiente a la trayectoria del animal. Evidentemente, durante el día el ratón no necesita más de 10 segundos para completar el laberinto. Registramos las mismas neuronas durante la noche y revivimos la misma actividad en el mismo orden 20 veces más rápido, a toda velocidad. Hay una trayectoria neuronal que reproduce el trayecto que el animal ha seguido durante el día. Y eso le permite ir mucho más rápido en su aprendizaje. Lo que le ha llevado mucho tiempo durante el día se acelera por la noche. Por eso creemos que es un componente clave del aprendizaje. Hay muchísimos estudios que muestran, por ejemplo, que si mejoramos nuestro sueño aprendemos mejor. Conocernos a nosotros mismos es algo realmente importante. Como he dicho al principio, Conoce tu cerebro forma parte del ideal filosófico Conócete a ti mismo, y es necesario ser conscientes también de la importancia de nuestro descanso. Creo que es algo clave para estar más a gusto en el mundo en el que vivimos. No hay que olvidarse de nuestro periodo de descanso. No solo nos es necesario para consolidar, sino también para profundizar. Hay estudios muy buenos que demuestran que descubrimos cosas durante el sueño. Creo que todos habréis oído hablar de científicos que se despiertan por la mañana diciendo: «Ya está, eureka, he encontrado la solución». Eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos, sobre todo a los niños pequeños que encuentran, por ejemplo, una palabra nueva durante el día y luego, por la noche, el cerebro trabaja y profundiza en el sentido de esa palabra. Establece conexiones con otras palabras y descubre cosas nuevas. Esa palabra puedo aplicarla en una nueva circunstancia, etc. Hay estudios que demuestran que con los problemas matemáticos pasa lo mismo. Pongamos el caso de que estamos bloqueados en un problema. Esto se ha probado en laboratorio. Nos dan un problema matemático algo difícil que tiene truco para resolverlo. La gente no pilla ese truco antes de irse a dormir y a la mañana siguiente la mayoría de ellos, bueno, al menos un número significativo, encuentran una solución nueva y original al problema. Todos tenemos esta capacidad. Descubrir cosas mientras dormimos no es solo algo propio de grandes científicos, es una propiedad esencial de nuestro cerebro y estos son, grosso modo, los pilares del aprendizaje. Si logramos concentrar la atención, a tener un compromiso activo, a generar hipótesis, a sacar partido de las señales de error que recibimos y a disfrutar de un buen descanso. Es decir, que haya una alternancia de aprendizaje-sueño, aprendizaje-sueño, veremos cómo mejora bastante en nuestro aprendizaje. Esto, por cierto, son cosas que ya se aplican en algunas ramas pedagógicas. En concreto, estoy pensando en la enseñanza de la música. Si estamos aprendiendo a tocar un instrumento, esto que acabo de decir es el método correcto. Ensayar todos los días, dormir, ensayar todos los días, dormir, no necesariamente mucho tiempo. Los profesores de música suelen decir un cuarto de hora o media hora al día, pero todos los días, y con concentración, atención, repetición, sin estrés ni castigo. La señal de error es totalmente normal. Los profesores de música saben que la primera vez que intentamos tocar una partitura, no vamos a hacerlo perfecto. Es normal, errar es perfectamente normal. Tenemos que acabar con los complejos de fracasar en algo y creo que es algo que debemos trabajar en los colegios porque a menudo tenemos una visión muy negativa de nuestros errores, una visión extremista. Este alumno es un negado para las matemáticas, pues no es verdad, todos los cerebros pueden aprender, simplemente hace falta aplicar estos pilares del aprendizaje. Encantada, soy Lucía y bueno, hoy los alumnos de hoy en día básicamente nos tratamos de memorizar y memorizar, pero mi pregunta es si usted cree que realmente el aprendizaje memorístico es tan relevante en la educación.
Yo creo que sí. Creo que es necesario aprender al menos una cierta cantidad de cosas de memoria. La razón es la siguiente. Nuestro cerebro no puede hacer dos cosas a la vez. Bueno, quiero decir, nuestro cerebro no puede hacer dos cosas conscientemente a la vez. Hay un espacio en el córtex prefrontal al que mis compañeros y yo llamamos el Global Workspace, el espacio de trabajo consciente. Y este sistema que está ligado a nuestro córtex prefrontal nos permite tomar conciencia de la información. El problema es que si tomamos conciencia de la información A, no podemos ver la información B. No podemos hacer dos cosas a la vez. Seguro que habéis oído cosas como las mujeres pueden hacer dos cosas a la vez y los hombres no. Todo eso es falso. Todos, hombres y mujeres, tenemos una clara limitación. No podemos hacer dos cosas conscientemente a la vez. Si estamos prestando atención a una tarea, no podemos al mismo tiempo hacer otra. Se han hecho muchos experimentos en laboratorio y los resultados son concluyentes. Si os pido que respondáis con la mano derecha a un sonido y con la izquierda a una señal luminosa, veremos que no podéis hacer las dos cosas a la vez, aunque cada hemisferio pudiera controlar su mano correspondiente. La realidad es que no. Mientras que atendéis al sonido, la luz deberá esperar. La cosa es que, como este espacio prefrontal es aquel del que tenemos conciencia, cuando estamos intentando atender y responder al sonido, no somos conscientes de que la luz está ahí, ni de que no estamos respondiendo a la luz. Por eso creemos que podemos hacer dos cosas a la vez. Es una ilusión. Si medimos el rendimiento de nuestro cerebro, vemos que se ha ralentizado cuando estábamos atendiendo al sonido. Estábamos ralentizados a la hora de atender la luz. Como toda nuestra conciencia estaba ocupada por el sonido, no éramos conscientes de que estábamos ralentizados. Esta es una conclusión muy interesante para la consciencia. Aunque parezca una tontería, no somos conscientes de aquello de lo que no somos conscientes. No somos conscientes. Sobreestimamos nuestras capacidades. Creemos que podemos hacer dos cosas a la vez y que podemos hacerlas muy rápidamente. Esto no es verdad. Pensamos que no nos distraemos, por ejemplo, al volante, si escribimos un SMS, y luego vienen los accidentes. Se ha experimentado con simuladores de conducción y se ha demostrado que incluso a la hora de responder a una señal de freno, de pisar con el pie, cosas que son muy automáticas, nos vemos ralentizados. No podemos hacer dos cosas a la vez. Entonces, ¿qué relación tiene esto con la automatización? No podemos hacer dos cosas a la vez conscientemente. Pero si automatizamos algo, podemos retirar un objeto mental de la consciencia. De esta manera, podemos pensar en otra cosa. Esto es un poco abstracto. Me explico. Imaginad que empezáis a aprender las tablas de multiplicar. Es difícil de aprender. 6 por 7 son 42. Claro, si no lo sabéis de memoria, tendréis que utilizar vuestro espacio de trabajo frontal. Quizás sí que sepáis que 6 por 6 son 36 y que sumando 6 llegáis a 42. Eso lleva su tiempo y sobre todo ocupa espacio mental. Si no habéis automatizado las tablas de multiplicar, os bloqueáis mentalmente, ocupáis ese espacio de trabajo y eso os impide pensar en otra cosa. Los niños que no se saben las tablas o que no han automatizado la lectura tienen ese espacio mental ocupado. Literalmente su cerebro está ocupado por una tarea que les impide concentrarse en otro nivel cuando les haría falta poder llegar a ese otro nivel. En el caso de la lectura es muy claro. Si no habéis automatizado la lectura, aún estáis ahí intentando descifrar las letras para lograr comprender de qué palabra se trata. Nosotros hemos hecho experimentos sobre este tema. En los niños pequeños que están comenzando a leer, se observa una gran cantidad de actividad en el córtex prefrontal. Esto desaparece cuando se automatiza la lectura. Y solo cuando esto ocurre es cuando pueden concentrarse de verdad en el mensaje, en la comprensión del texto. Para llegar a comprender un texto, hace falta haber automatizado las primeras etapas de la lectura. Por eso se recomienda automatizar un cierto número de actividades, no todas, pero las más esenciales. Reconocer una palabra, hacer un cálculo, porque si no, no nos podemos centrar en lo que de verdad importa. Comprender un texto, entender las matemáticas. Para comprender es necesario tener algunas cosas automatizadas. En el caso de la lectura, como decía, es prácticamente esencial. Lo más interesante
es que el cerebro es capaz de hacer inconscientemente cosas que en un principio eran conscientes. Por eso, cuando están empezando a leer, los niños leen por sílabas o incluso con el dedo. Se ha demostrado que cuando comenzamos a leer, el tiempo de lectura es proporcional al número de letras. Eso se traduce en el hecho de que el cerebro está tratando la información letra por letra de manera secuencial, letra a letra. Por tanto, observamos que el tiempo de leer una palabra de 3 letras es más lento que el de leer una palabra de 2 y así sucesivamente. Cada letra va añadiendo un tiempo adicional. Esto deja de ser así. Me imagino que todos los que estáis aquí ya habéis automatizado la lectura. Vuestro tiempo de lectura es constante, ya leáis una palabra de 3 letras o de 8. Vuestro cerebro ha automatizado la actividad de reconocimiento de todas las letras en paralelo y ese tratamiento es propio de un tratamiento inconsciente. Hemos hecho muchos experimentos en laboratorio sobre lo que conocemos como percepción subliminal. Quizá hayáis oído hablar de este término. Lo que esto quiere decir es que si proyectáramos una palabra o una imagen durante un breve instante, y vuestro cerebro ha pasado a ese modo automático que decíamos, es capaz de tratar esa información de manera inconsciente. Esto es a lo que nos referimos con automatizar, hacer uso de esa capacidad de tratamiento paralelo automático del cerebro. Esto no se adquiere inmediatamente. Al principio el tratamiento siempre es consciente. Es al final del aprendizaje cuando logramos llegar a hacer que una tarea sea inconsciente. ¿Veis el doble mensaje? Nuestro cerebro tiene grandes límites. Hay un límite muy amplio sobre las cosas de las que podemos tomar conciencia en un momento determinado. No somos conscientes de una gran cantidad de aspectos del mundo en que vivimos. Nuestro espacio es limitado, pero si llegamos a automatizar conductas, podemos ampliar estos límites utilizando circuitos automáticos mucho más rápidos. Y esto nos permite liberar espacio de trabajo consciente para hacer otras tareas.